Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy el doctor Enrique Hernández Cortés. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes el tema manejo de la vía aérea en el paciente pediátrico. Y vamos a iniciar la plática presentándoles a ustedes esta fotografía, que es posiblemente la vía aérea más pequeña. Esta es una fotografía de una momia que por alguna razón no llegó a los 9 meses de gestación, fue interrumpida mucho antes, pero nos sirve porque en ella podemos observar las características propias de una vía aérea en un recién nacido. Vamos a ir mencionando las características a lo largo de la charla. Primeramente, recordemos que la incidencia de eventos respiratorios que se pueden presentar en el quirófano son casi el 50%. Por lo tanto, quiere decir que tenemos que tener una agudeza importante para hacer el diagnóstico y el tratamiento de las complicaciones respiratorias que se nos presenten en la sala quirúrgica. ¿Por qué razón? Pues porque las complicaciones respiratorias constituyen la segunda causa de paro cardíaco en el perioperatorio. Quiere esto decir que hay que resolverlas de manera oportuna, rápida y eficiente, porque las complicaciones respiratorias no pueden esperar demasiado tiempo. Si vamos a hablar de vía aérea, bueno, empecemos por definir qué es la vía aérea. La vía aérea es un sistema extrapulmonar tubular gaseoso formado por una serie de estructuras anatómicas dinámicas altamente dependientes de la anatomía y potencialmente complicadas, cuyo objetivo principal es la ventilación pulmonar. De esta definición un tanto cuanto larga, podríamos en particular decir dos o tres cosas. Primero, se trata de un sistema tubular gaseoso, en cuyo interior existe una fase gaseosa vital indispensable para la vida, es decir, el oxígeno. Estructuras anatómicas dinámicas. A lo largo de los primeros años de vida, desde el nacimiento, quizás posteriormente a los 18 años de edad, las estructuras anatómicas en el niño van a ir cambiando, se van a ir creciendo, van a ir desarrollando y por lo tanto, de acuerdo a cada edad, van a ser diferentes. Altamente dependientes de la anatomía, sí, está relacionado con lo que acabamos de decir. Cada etapa de la infancia es altamente dependiente de la anatomía a la edad correspondiente. Y potencialmente complicada, efectivamente, la vía aérea en cualquier momento se nos puede complicar y va a cambiar totalmente la situación de la que estemos hablando. Un ejemplo clásico que nos sucede relativamente frecuente es que yo hago 2 o 3 intentos de intubación y el paciente ahora se complica. ¿Por qué? Por los traumatismos que ha recibido en estos intentos de intubación. De tal forma que la morbilidad es más alta en el paciente pediátrico que en el adulto y puede superar con mucho más del 30%. Ahora bien, ¿qué tan frecuente es la incidencia de intubación difícil en la población pediátrica? Bueno, en general podríamos decir que anda alrededor del 0.5, 0.25 al 0.3%, pero a medida que el niño es más pequeño, tenemos una incidencia mucho mayor, que es alrededor del 4.7%. Entonces, si hacemos una estratificación de la incidencia de intubación difícil en el niño, tenemos también que esta es más frecuente a medida que el niño es más pequeño. La morbilidad también de la vía aérea es más difícil o es más alta en el recién nacido y lactantes o menores de 1 año. Recordemos 2 o 3 puntos importantes en los aspectos anatómicos cuando vamos a intubar un niño, sobre todo un niño pequeño. El perímetro cefálico es el más grande de todos, incluyendo el perímetro torácico o el perímetro abdominal. En cuanto al perímetro cefálico, el eje que más nos interesa conocer es el eje occipito frontal,
este es el que crece más en el recién nacido, de tal forma que cuando acostamos al niño menor de 1 año en la mesa quirúrgica, ya por el simple hecho de tener este eje occipitofrontal muy desarrollado, va a presentar una obstrucción del cuello y probablemente una obstrucción de tipo funcional para la ventilación. Nada más con este hecho. Agreguémosle que la mayoría de las inducciones a esta edad las hacemos inhaladas, entonces las estructuras blandas de la cavidad vocal, de la orofaringe, van a caer y pueden obstruir el paso del oxígeno. Entonces, ya con este hecho, tenemos que este aspecto anatómico repercute directamente en la funcionalidad de la vía aérea. Tenemos un aspecto más, las narinas tienen vías respiratorias estrechas, muchas veces no están completamente limpias, hay que limpiarlas para ofrecer la menor resistencia al flujo de los gases. Otra característica desde el punto de vista anatómico es que los niños recién nacidos tienen una lengua grande. Decimos que los recién nacidos tienen macroglossia, pero además la lengua está más cerca del paladar. Estas dos situaciones nos hacen que la lengua nos estorbe. Parece que nos estorba y parece que nos cuesta trabajo tomarla con la hoja del laringoscopio para ver las cuerdas vocales o el sitio donde vamos a introducir nuestro tubo orotraqueal. Otro punto más importante desde el punto de vista anatómico es que la laringe tiene 2 segmentos más alta en relación al adulto. Mientras más alta, mientras más anterior o cefálica sea la vía aérea, más problema vamos a tener para localizarlo. La posición alta de la laringe forma un ángulo relativamente agudo, alrededor de 45 grados, entre la base de la lengua y la glotis, lo cual va a hacer que se dificulte todavía más su visualización. Una cosa más es que la epiglotis es larga, es laxa, es cartilaginosa, tiene la forma de una omega y también hay que tomarla con la punta de la hoja del laringoscopio y esto nos puede costar un poco más de trabajo para ver las cuerdas vocales, el sitio donde vamos a poner nuestro tubo endotráqueo. En los últimos años nos han dicho que la laringe ya no es completamente circular. Tiene la forma elíptica más que circular y la porción más estrecha de la vía aérea es su diámetro transverso que se encuentra ubicado casi inmediatamente al pasar o por debajo de las cuerdas vocales. De tal forma que cuando pasamos un tubo endotraqueal de un tamaño correcto y adecuado y pasamos sin lastimar las cuerdas vocales, estamos colocando un tubo en un sitio anatómico perfectamente bien descrito. Hoy en día se pueden colocar tubos endotraqueales con globo y sin globo. Esto queda mucho de acuerdo a los objetivos para lo cual se va a intubar a un paciente. A lo mejor si vamos a hacer una intubación para una cirugía muy rápida en quirófano de 20, 30 minutos, 1 hora, pues a lo mejor no es necesario colocar un tubo con globo. Pero si el paciente va a quedar intubado en la unidad de cuidados intensivos, pediátricas o natales, a lo mejor es mejor colocar un tubo con globo. Lo importante de esto es que colocar un tubo del tamaño correcto y adecuado es lo que me va a garantizar la buena ventilación de este niño. Hay diferentes fórmulas para calcular el tamaño del tubo. Todas ellas son con bastante precisión y exactitud. Cualquiera de las fórmulas que ustedes elijan. Otro aspecto importante, después de colocar el tubo en la tráquea, tenemos que revisar siempre, siempre, dónde está la punta de nuestro tubo. Para ello, no necesitamos forzosamente mandar a rayos X a todos los niños después de la intubación. Basta con aplicar la siguiente fórmula. La longitud del tubo con respecto a la carina y a la comisura labial, en una forma muy sencilla y muy fácil, es 3 veces el diámetro interno del tubo que hemos colocado. Si hemos colocado un tubo endotraqueal 4,
3 veces el 4 me dará 12. Esa es la distancia en que deberá estar colocado el tubo entre la carina y la comisura labial. Y con ello estamos garantizando que la ventilación es óptima para ambos pulmones y no estamos yéndonos demasiado abajo y ventilando mejor un pulmón. Si por el contrario hemos colocado un tubo con globo, tenemos algunas ventajas. Hay una menor incidencia de extubación accidental. La incidencia de extubación bajó del 32% al 2% tan solo con poner un tubo endotraqueal con globo. Mejora la ventilación, mejora el ventilador, el funcionamiento del ventilador. ¿Por qué? Porque ahora tenemos menos fugas por el tubo. Hay protección de la vía aérea contra maniobras de broncoaspiración. Esto es importantísimo. Reduce la incidencia de broncoaspiración en el niño que permanece mucho tiempo intubado. También mejora la contaminación ambiental por halogenados para todo el personal de quirófanos. Y por supuesto que mejora la saturación de oxígeno en el paciente. El tubo tendrá menos fugas. Ahora bien, en cirugías mayores a 2 horas, sí tenemos que verificar la presión con la que hemos inflado el globo del tubo endotraqueal. Esto es muy importante. Quizás en cirugías cortas, no, pero en cirugías más largas, sí, en cirugías de 4, 6, 8, 10 horas, sí tenemos que estar verificando cada 2 horas cuál es la presión de nuestro tubo endotraqueal. Porque el tubo endotraqueal con mucha presión va a producir hipoperfusión de la mucosa traqueal, ¿sí? Que puede llevarnos hasta necrosis del tejido y posteriormente estenosis de la tráquea. Hay que mantener una presión en el globo alrededor de 25 centímetros de agua o 18 milímetros de mercurio para garantizar que no va a existir daño a la mucosa de la tráquea. Para tener éxito en la ventilación hay que tener éxito primero en la ventilación con mascarilla facial. Hay diversas técnicas de ventilación con mascarilla facial. Hoy nos recomienda la literatura que la ventilación con mascarilla facial durante la etapa de inducción la hagamos con una mascarilla transparente preferentemente, para que me permita ver el color de los labios, para que me permita ver si hay o no hay cianosis, para que me permita ver si hay la presencia de vómito, de sangre, de regurgitación, etcétera, etcétera. La mascarilla tiene un papel importante en cuanto al tamaño de la misma. Una mascarilla facial que selle y se adapte perfectamente a la boca y a la nariz y que haga un sellamiento perfecto, me va a garantizar que las maniobras de ventilación durante la fase de inducción sean correctas. En los niños menores de 2 años, se recomienda que la mascarilla facial sea tomada con nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar y abarque boca y nariz, no los ojos. Los ojos deben de estar completamente libres porque están recibiendo oxígeno al 100%. Con esta maniobra de nuestro dedo índice y de nuestro dedo pulgar, formamos una C sobre la mascarilla para garantizar la ventilación y el sellado. En los niños mayores de 2 años, además del índice, de nuestro dedo índice y nuestro dedo pulgar, nuestros 3 dedos restantes, el meñique, el anular y el medio, van a estar soportando la parte del cuello para tener un agarre excelente de la mascarilla facial y podamos hacer este sellado de buena calidad. El tamaño de la mascarilla tiene mucho que ver. Si escogemos un tamaño demasiado pequeño, no vamos a poder ventilarlo, o demasiado grande, se nos va a fugar. Recomendamos que en aquellos niños de 6 meses a 2 años, utilicemos una mascarilla facial del número 1, de 2 a 6 años utilicemos una mascarilla facial 2, y de 6 a 12 años una mascarilla facial del número 3. ¿Por qué es todo esto? Porque la ventilación inadecuada es un factor que contribuye a la morbimortalidad
del paciente pediátrico. Por fortuna, la incidencia de dificultad para ventilar con mascarilla facial en el niño es extremadamente bajo, y solo se puede presentar habitualmente en dos situaciones. En los niños que son muy obesos, sobre todo adolescentes ya que son muy obesos, con obesidad extrema, o en los niños con muchas malformaciones craneofaciales. En algunas situaciones, la técnica de ventilación puede incluir la técnica de 2 manos. Esto mejora muchísimo la ventilación manual y permite incluso poner un PIB óptimo para ventilar correcta y adecuadamente a un paciente. Hablemos un poquito de los predictores de intubación difícil. En la clínica hay infinidad de escalas que intentan predecir cuándo vamos a encontrarnos con un paciente con predictores de intubación difícil. Tenemos Malampati, tenemos Cormack, tenemos Lin, tenemos las distancias tiromentonianas, etcétera, etcétera. Hoy en día, a pesar de que existen muchas escalas para predecir cuándo enfrentarnos a una intubación difícil o al manejo de una vía aérea difícil, ninguna hasta hoy día es una escala completamente segura y confiable. Sabemos que estas escalas tienen una sensibilidad y especificidad muy bajas. En el niño tenemos dos problemas. Primero, las escalas fueron transportadas del paciente adulto al paciente pediátrico. Ya con eso tenemos un grave problema. Segundo, como se ha intentado que en la valoración de la vía aérea a través de los predictores escojamos muchas escalas simultáneas, y quizás esto pueda incrementar de manera considerable la especificidad y la sensibilidad de las escalas. La práctica es que seguimos sin tener una prueba clínica preoperatoria que sea rápida, que sea sencilla, que sea de carácter universal, que se adapte a todas las edades y que sea capaz de predecir cuándo nos vamos a enfrentar a una vía aérea en un porcentaje muy elevado, en donde el margen sea extremadamente pequeño o muy pequeño. Entonces nos enfrentamos a que no tenemos ninguna escala que intente predeterminar cuándo voy a encontrar esta complicación. Ni Malampati, ni el Cormack, ni ninguna otra de las escalas que hoy conocemos. Sin embargo, debe de quedar claro lo siguiente. Los predictores o las escalas de predicción de vía aérea complicada en el niño no predicen lo que tienen que predecir, pero dejar de hacerlo es institucionalmente, personalmente y profesionalmente incorrecto, sobre todo cuando nos enfrentamos a un problema de tipo legal. Más del 25% de la vía aérea difícil no son anticipadas por fallas en estas escalas, a pesar de que hayamos aplicado todas las escalas por separado o simultáneamente. Más de la cuarta parte se nos van a escapar, y se nos escapan porque no son escalas hechas para niños. Bueno, si estos predictores no son del todo satisfactorios, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son los predictores hoy más certeros para el paciente pediátrico? Primero, reducción del espacio mandibular. Cuando el espacio mandibular se reduce, y se puede reducir por 3 situaciones desde el punto de vista anatómico. En aquellos niños en donde hay micrognatia, retrognatia o hipoplasia mandibular, estamos enfrentándonos a una vía aérea posiblemente difícil y complicada. Ahorita vamos a ver en qué entidades
hay estas tres características o puede haber una o más de una. Otro punto predictor es que en el niño con cierta certeza es que hay una reducción de la extensión de la cabeza de la articulación atlanto-occipital. Cuando hay falta de estos movimientos, sí predicen de manera importante la intubación. Y el otro es la reducción de la distancia tiroides-mentón. Es un poquito complicado hacer la medición de la distancia tiroides-mentón, pero si encontramos una distancia en el recién nacido menor a 15, en el lactante menor a 25 y en niños mayores menor a 35 milímetros, es muy probable que nos enfrentemos a una vía aérea complicada. Entonces, ¿en dónde vamos a encontrar estas alteraciones? En pediatría existen los llamados síndromes craneofaciales, anomalías desde el punto de vista anatómico que son muy claras. Veamos algunos de los síndromes que están aquí presentes en esta diapositiva. Veamos el síndrome de Pierre-Robin, veamos el síndrome de Down, veamos el síndrome de Schwartz, Hurler, Friedman, Cruzón, Noonan, los síndromes que cursan con artrogriposis, Goldenhar, Klippel-Feil, Cornelia, Cornelia-Lange. Veamos los síndromes de Morquio, Hurler, Hunter. El síndrome que es relativamente frecuente, que lo vemos en pediatría, el síndrome de Beck-Wiedemann, o todos aquellos síndromes que cursan con micrognatia. Por supuesto, aquí incluimos algunos tumores de la cavidad bucal y los tumores del cuello o de la parte superior del tórax que van a modificar la anatomía. ¿Qué tenemos como común denominador de todos estos síndromes? Si vemos con detenimiento las caras, vemos que cursan con afasia. Todos estos niños tienen afasia, es decir, tienen anomalías de las estructuras óseas. Esto ya nos está hablando de una vía aérea posiblemente complicada. Se ha intentado tomar como predictor en los niños, sobre todo en los niños pequeños, la implantación baja del pabellón auricular. A esto se le llama microtia. La microtia puede ser unilateral o bilateral y ha sido asociada en el 42% a vía aérea difícil. ¿Por qué? Porque los pabellones auriculares y la vía aérea durante el desarrollo embrionario dependen de la misma estructura embrionaria. Por eso es que cuando vemos microtia, sobre todo la bilateral, aguas, porque puede estar asociada a otro síndrome que involucra la vía aérea. Revisemos a los niños. Veamos cada una de sus estructuras anatómicas y pensemos qué complicación me puede traer esta anomalía. En los niños entre 4 y 7 años de edad, cuando tenemos unas amígdalas demasiado hipertróficas, nos pueden obstaculizar la visibilidad a la hora de hacer la laringoscopía. Los niños con tumores de la cavidad bucal, pues definitivamente no vamos a poder hacer una laringoscopía. Tenemos que utilizar otras medidas para intentar intubar a estos niños. Los tumores de los tejidos blandos, aunque son raros, sobre todo los de la cavidad bucal, son verdaderamente retos para intubarlos. Los niños que cursan con psoas, ¿verdad? Estos niños también pueden tener dificultad para la intubación. En aquellos niños que cursan con problemas infecciosos, como los abscesos periamigdalinos, que se pueden romper, los podemos romper durante las maniobras de laringoscopía, también van a constituir una vía aérea difícil. Y hoy en día, la obesidad infantil, estos niños lactantes que son sumamente gorditos, también podríamos tener
problemas para la intubación. ¿Con qué nos quedamos? Pues nos quedamos con los predictores, que ya con micrognatia, retrognatia o hipoplasia pulmonar. Observemos los síndromes craneofaciales. Nos quedamos con el cuadro clínico que presente. Hay que ver al niño, hay que descubrirlo, hay que ver cómo están sus estructuras óseas faciales. Nos quedamos con la exploración física y con el antecedente previo. Este es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hay que ver si en el expediente o si los familiares conocen un antecedente previo de intubación difícil. Si no lo hay y se nos presenta a nosotros, no dejemos de ponerlo en el expediente para futuras cirugías. Esto es muy importante que lo pongamos. Bien. Complementando la fase de inducción, ya que la mayoría de las inducciones las hacemos con inhalados, pues hablemos un poco sobre la fase de la preoxigenación, que hoy está tomando mucha importancia. La preoxigenación en el niño intenta saturar todos aquellos sitios receptores con la mayor cantidad posible de oxígeno para disponer de mayor tiempo para la intubación de la tráquea. Sabemos que el niño no tiene capacidad residual funcional y que esta es una reserva natural pulmonar de oxígeno, como el adulto. No tiene esta capacidad de reserva. Por lo tanto, dispongo de menor tiempo para hacer la intubación. Si yo hago una buena preoxigenación entre 3 y 5 minutos con oxígeno al 100%, tengo entre 1.6 y 8 capacidades vitales suficientes para saturar esta capacidad residual funcional. Por lo tanto, dispondré de mayor tiempo para el periodo de intubación, sobre todo si nos enfrentamos con problemas para colocar un tubo en la. Pero todavía más, recordemos que el 50% de los niños hacen más de un evento de hipoxia durante la ventilación o durante la fase de intubación. Más del 20% de la saturación de oxígeno con respecto a su valor inicial cae durante estas fases, más si nos enfrentamos con una vía aérea común. Entonces, tratemos de incrementar muy bien las reservas de oxígeno antes de iniciar la técnica de intubación. Y a esto es a lo que hoy se le conoce como oxigenación apneica. Mantener una fuente de oxígeno al 100% es muy importante, sobre todo en aquellos niños que ya conocemos que tienen o que nos vamos a enfrentar a una vía aérea continua. Si creemos que vamos a hacer varias maniobras porque la vía aérea está difícil, pongámosle unas puntas nasales por lo menos, que reciba una fuente de oxígeno al 100%. Y le podemos subir a nuestra fuente de oxígeno 6 litros, 10 litros, 15 litros, dependiendo de la edad. Pero el caso es que el niño siempre esté recibiendo oxígeno. Durante la fase de inducción es muy importante y hoy en día sabemos que si administramos un relajante muscular, yo puedo ventilar mucho mejor a este niño. Aplicar el relajante muscular facilita la ventilación pulmonar y reduce de manera importante la incidencia de eventos de hipoxia. En el pasado nos decían, no, pues intuba a este niño con poquito gas porque la cirugía es muy corta y no le ponga relajante muscular. Y lo que hacíamos era empeorar el manejo de la vía aérea. ¿Por qué? Porque el relajante muscular suprime los reflejos laringeos, aumenta la distensibilidad torácica y por lo tanto me facilita la ventilación con una mascarilla facial. En automático voy a reducir esta incidencia muy alta de hipoxia durante la técnica de ventilación con mascarilla. ¿Cuál relajante muscular? El que sea.
Depende mucho el tipo de cirugía, etcétera, etcétera. Si tenemos succinilcolina y la cirugía va a ser muy corta, bueno, la succinilcolina tiene algunos efectos secundarios, pero es buen relajante muscular, especialmente en el niño pequeño si va acompañado de atrofia. A partir del 2015, la DAS, la Sociedad de Ventilación de Vía Aérea, establece los algoritmos para el manejo de la vía aérea. Al igual que la ASA tiene sus propios algoritmos. Describir el algoritmo de intubación traqueal difícil en el niño me llevaría un buen ratito. Yo les recomendaría que se metieran a darle una leída a los algoritmos. Son verdaderamente interesantes porque nos van a ayudar a manejar la vía aérea de manera importante. Y hoy nos dicen, la vía aérea hay que manejarla siguiendo los algoritmos, sobre todo los de la DAS. No estamos peleados con los de la ASA, cualquiera. Pero quiero aclarar dos cosas. Los algoritmos están hechos para el paciente pediátrico y fueron diseñados con dos objetivos importantes: mantener la oxigenación y reducir la posibilidad de trauma de la vía aérea en el niño. Si logramos conseguir estos dos aspectos, estos dos puntos en el manejo de la vía aérea en el niño, estamos del otro lado. Estamos del otro lado. Voy a ir mencionando algunos puntos importantes de estos algoritmos. El primero de ellos, ¿qué hacer cuando no podemos intubar a un niño? Ya hemos hecho primer intento, segundo intento y no lo podemos intubar. Hay que pedir ayuda. Los anestesiólogos somos un poco egoístas y pensamos que todo lo podemos hacer. No, no pasa nada si pedimos ayuda a una segunda o una tercera persona. Veamos quién está a nuestro alrededor, en nuestro medio, y pidámosle que venga a apoyarnos. El apoyo de una persona, de un segundo ayudante nos va a solucionar muchos problemas. Hay que avisarle al equipo que está a nuestro alrededor de que tenemos una complicación en la vía aérea, que la complicación de la vía aérea no puede esperar y que necesitamos resolverla de una manera satisfactoria. No pasa nada si pedimos ayuda, pero sobre todo que el paciente esté bien. Es nuestro objetivo principal. ¿Cuántos intentos de intubación puedo hacer? Hoy los algoritmos de la DAS nos dicen, usted tiene todo el derecho, o dos médicos tienen todo el derecho de hacer por lo menos 4 intentos de intubación. 2 para el primer observador, 2 para el segundo anestesiólogo. A condición de que tengamos buena saturación, de que mantengamos siempre buena saturación y de que no superemos más allá tampoco de los 10 minutos. ¿Por qué es esto? Hoy sabemos, y hay una asociación bien clara entre más de 2 intentos de intubación y las complicaciones de la vía aérea. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos de optimizar las condiciones de intubación desde el primer intento, que nuestro primer intento sea el mejor. Pero si por alguna razón tenemos que hacer un segundo intento, bueno, hay que mejorar el segundo intento con respecto al primero. Y si le pasamos la estafeta a un ayudante que esté cerca de nosotros, este ayudante deberá optimizar cada vez que haga una maniobra de intubación mejor que la anterior, mejor que la primera, mejor que la segunda. ¿Cómo lo vamos a lograr? Ahorita vamos a hablar algunas maniobras que tenemos que hacer para mejorar los intentos de intubación. Si yo hago más de 2 intentos de intubación, hay una
clara evidencia que el 20% de los niños tuvieron una complicación por lo menos leve. El 3% tuvieron una complicación grave y el 70% de los niños con más de 2 intentos de intubación tuvieron episodios de hipoxia que fueron de severa a grave. ¿Qué hacer? ¿Qué maniobras hay que hacer? Bueno, si vamos a utilizar las maniobras de laringoscopía directa, clásicamente descritas, en los primeros 2 años de edad, la posición correcta es una posición de la cabeza neutra. No hay que hiperextender demasiado la cabeza, porque si la hiperextendemos más y dijimos que mientras más alta sea la vía aérea, más dificultad vamos a tener para intubar. Entonces, una posición neutra de la cabeza, coloquemos un pequeño bulto sobre el cuello, que además me va a permitir sostener la cabeza para que no se me vaya para ninguno de los 2 lados, derecha o izquierda, porque el niño ya ha perdido la conciencia. Este bultito es importante. Y clásicamente, una hoja recta te va a permitir tener mejor visibilidad, alzar la lengua, tomar la epiglotis y visualizar la laringe. Sin embargo, no hay claras evidencias que te digan que la hoja recta Miller es mejor que la hoja curva. Esto dependerá en sí de la experiencia de cada anestesiólogo y de cómo fue entrenado para intubar a los recién nacidos. Yo les preguntaría, ¿cuál es el tiempo óptimo para intubar a un recién nacido o a un menor de 1 año de edad? El tiempo ideal para asegurar una vía aérea, una vez suspendida la ventilación con mascarilla facial, es de tan solo 20 segundos en neonatos y 30 segundos para el resto de las edades. Vean ustedes qué importante. Por eso nos dice, optimicen todo lo que sea posible sus técnicas de ventilación, sus materiales disponibles para hacer la intubación para que el primer intento sea el mejor y el más exitoso. Ahí está el bulto señalado como debe de ir. En los pacientes ya más grandecitos, la almohadilla debe ir colocada justamente en el hueso occipital. Con esto va a mejorar muchísimo los ángulos laríngeo, faríngeo, oral para la intubación. Me va a mejorar mucho la visibilidad de la laringe. Podríamos utilizar la maniobra de Burr. La maniobra de Burr, que es muy conocida por el equipo de anestesiólogos, no es más que colocar la mano derecha, aplicar una pequeña presión en el cartílago tiroides, hacia atrás, hacia arriba, a la derecha, mientras que con la mano izquierda se hacen las maniobras de laringoscopía. Esto te permite visualizar en dónde está la laringe, en dónde está, dónde vamos, por qué dirección vamos a ir a llevar nuestro tubo endotraqueal. Entonces, el bulto, después de los niños de 2 años, ya cambia de posición. ¿Qué debemos hacer si la ventilación se nos complica? Ya dije que es extremadamente raro encontrar un niño al que no podamos ventilar, pero si pudiera llegar a ocurrir y no puedo ventilar a un paciente después de que ya le puse los inductores, después de que ya le puse el relajante muscular, rescatémoslos con un dispositivo supraglótico, una mascarilla laríngea. ¿Cuál mascarilla laríngea debo utilizar? Cualquiera. Para rescatar una vía aérea, cualquiera, la que sea. Lo que se trata es que no se caiga la saturación de oxígeno. El error más frecuente al utilizar la mascarilla laríngea que esté en mala posición o esté fugando es porque no seleccionamos el número, el tamaño correcto y adecuado. Una fórmula muy sencilla de recordar es el tamaño de la mascarilla laríngea es igual al peso
al peso en kilos, entre 20 y súmale 1. Si tiene 20 años, si pesa 20 kilos, divídelo entre 20, me da 1, súmale la constante de 1, 2. El número 2 es la mascarilla que voy a utilizar para un niño de 20 kilos. Puede haber una variación de 0.5 entre niños muy delgaditos o niños un poco más gorditos. Pero con esta fórmula muy sencilla, te permite recordar en todo momento cuál es el tamaño más adecuado de usar una mascarilla laríngea. Por supuesto que las mascarillas laringeas o los dispositivos de segunda generación, estos que tienen un canal para aspiración, pueden ser mejores opciones en relación a los dispositivos supraglóticos que fueron iniciales, que no tienen o que no tenían canal de aspiración. La literatura también nos dice que si tienes un paciente con vía aérea complicada, en donde ya hiciste 4 intentos de intubación o 5, en donde no puedes intubarlos, en donde no tienes un personal que te apoye cerca de ti, pero puedes mantener la saturación de oxígeno, despiértalo, reviértelo si fuera el caso y espera una segunda oportunidad con un paciente vivo, con un paciente seguro o canalizarlo hacia un centro donde existan mejores recursos. No hay que obstinarnos porque a fuerzas lo tenemos que intubar. Esto nos puede llevar al fracaso en nuestra actividad profesional. Entonces, hay que despertarlo y canalizar. La vía aérea se puede clasificar en vía aérea inesperada o no anticipada, no diagnosticada, a pesar de que aplicamos nuestros predictores de vía aérea, a pesar de que no vimos grandes anomalías cranofaciales, a la hora de hacer la laringoscopía nos enfrentamos con una vía aérea complicada. Esta vía aérea es la que más mortalidad tiene, o más morbimortalidad tiene. La vía aérea sospechada o ya anticipada, bueno, allí ya sabemos que hubo problemas para intubación, que nos vamos a enfrentar a una vía aérea complicada y hay que prepararnos lo mejor posible, repito, canalizarlo hacia otro hospital donde haya más recursos, porque aquí ya sabemos cómo está de compleja la vía aérea. ¿Qué tenemos con respecto a los videolaringoscopios? Hoy que los videolaringoscopios han florecido en todos los mercados y hoy que estamos inundados de una gran variedad de videolaringoscopios. Utilizar un videolaringoscopio pues es utilizar una técnica de intubación indirecta. Aquí no necesitamos estar viendo directamente las estructuras de la laringe. Estamos viendo una pantalla que ha amplificado las imágenes. Las vemos muy grandes. La principal indicación de los videolaringoscopios es en la vía aérea inesperada o no predecible. Hicimos primer intento con la laringoscopía convencional, mejoramos nuestra técnica en el segundo intento y no lo podemos intubar, pedamos un videolaringoscopio. ¿Cuál? El que sea, el que tengamos a nuestro medio, con el que ya hemos hecho ejercicios, entrenamiento, ¿sí? Para que no nos agarre de sorpresa. No requieren de la alineación de los ejes de intubación laringio-faringio. Mejora con mucho la visión de intubación porque ofrece un campo visual muy amplio entre 45 y 60 grados. Recordemos que la laringoscopía convencional con nuestro laringoscopio nos ofrece un campo visual muy reducido entre 15, 17, 18 grados nada más. Y los videolaringoscopios nos van a aumentar de manera considerable. Y el tercer punto es importantísimo. El uso de los videolaringoscopios reduce el número de intentos de intubación. Fíjense, si estamos diciendo que los algoritmos de la DAS solamente nos permiten hacer 4 intentos de intubación, pues el videolaringoscopio nos va a reducir de manera considerable los intentos de intubación. Entonces,
tenemos una arma importante, pues, que hay que utilizar. ¿Qué hay con respecto del fibros? El fibros es un instrumento considerado en el pasado como el estándar de oro para manejar exitosamente una vía aérea complicada en el paciente pediátrico y sobre todo en el paciente muy pequeño. Pero, ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad en el medio es que los hospitales públicos tienen un fibroscopio las 24 horas y a disposición del anestesiólogo solamente en el 5.5% de los hospitales. Bajísimo el porcentaje. Se incrementa de manera considerable en los hospitales privados, que puede llegar hasta el 60%. Pero recordemos, el fibros requiere de un entrenamiento constante. Hay que estar utilizando el fibros constantemente para que el día que lo tengamos que utilizar de manera programable, tengamos éxito en nuestras maniobras. De otra forma, si no hemos usado un fibros nunca y queremos resolver un problema de vía aérea con un fibros, vamos a fracasar. Ya para finalizar, ¿qué fármacos podemos utilizar cuando nos enfrentamos a una vía aérea, sobre todo ya una vía aérea conocida? Tenemos ketamina, que me permite conservar la ventilación, produce anestesia, es decir, puedo manejar la vía aérea. Tenemos las inducciones inhaladas con sevoflurano, que me permite conservar la respiración espontánea en el niño en un momento dado en que yo lo tenga que despertar, pero aún si le he puesto relajante muscular, que es lo que se recomienda, lo puedo revertir. Por supuesto que hoy en día la dexmedetomidina vino a facilitarnos también un poco el manejo de la vía aérea. Le ponemos una dosis de impregnación y luego una dosis de mantenimiento. Me da una buena sedación y me permite hacer mejores maniobras para manipular la vía aérea. El propofol o los fentanilos o otras técnicas también están perfectamente descritas. La anestesia local y la anestesia regional de la vía aérea en el niño están descritas, pero nos enfrentamos a otro problema. Para hacer anestesia de bloqueos de los laringios, tenemos que tener mucha participación del niño. De otra forma, nos va a llevar al fracaso. Creo que esto es todo. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero les sea de utilidad y nos vemos muy pronto. Gracias. Hasta luego.